Bienvenidos. Este día vamos a aprender a trabajar con MySQL desde PHP. Vamos a hacerlo de manera muy básica. Esta vista que tengo aquí pues es algo ya más avanzado, pues que tiene data tables, tiene jQueries y tiene otras funciones avanzadas de PHP orientado a objetos. Pero este día vamos a aprenderlo a hacerlo de manera más sencilla, más fácil. Entonces para hacerlo vamos a nuestra PHP para ver la base de datos con la que vamos a trabajar. La base de datos se llama DB Tiene pues unas cuantas tablas, en especial hoy vamos a utilizar esta, la tabla categorías, que tiene un campo índice y de categoría que es autoincrement, la descripción de la categoría y si está activa o no, uno para activa y 0 para inactiva. La idea pues es crear una función que nos permita agregar, listar, modificar y eliminar datos pues de esta tabla. Lo vamos a hacer pues sin usar pues funciones avanzadas con lo más básico de PHP. Entonces bueno, vamos a nuestro editor de texto. En primer lugar necesitamos un archivo que nos permita conectarnos con la base de datos. Aquí pues previamente ya tengo este archivo creado. Este archivo pues contiene una variable que va a guardar la conexión. Establezco pues, hago una nueva instancia, este es un objeto, ¿verdad? Hago una nueva instancia aquí de pues la clase MySQLi. Entonces aquí lo que tengo que ingresar es el nombre del servidor, como estoy trabajando en local, usando SAM, pues es localhost, luego el nombre del usuario, que por defecto SAM pues deja root. Aquí en este espacio pues sería la contraseña, pero como por defecto no le deja ninguno en el servidor, pues dejo vacío. Y el nombre de mi base de datos. La siguiente línea pues es establecer que permite el uso de caracteres UTF-8, es decir, que permita, por ejemplo, los acentos, las ñes, etc. Esta sentencia if de acá es por si ocurre un error en la conexión con la base de datos. Entonces, si ocurriera un error, entonces imprimiría en pantalla, pues, qué error fue, ¿verdad? Y saldría, pues, de esta función. Entonces, esto, por si acaso hay un error o algo mal escrito acá, pues, para mostrar dónde está el error en la conexión. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a crear un nuevo archivo llamada vista categoría. Entonces aquí pues vamos a empezar a hacer un archivo que pues va a tener sobre todo sentencias HTML. Vamos a intentar crear, eh, vamos a mostrar aquí, pues aquí tengo mis archivos que voy creando en la carpeta CRUD. Vamos a ir viendo aquí para que se vaya refrescando vista categoría. Actualmente pues no tengo nada. Vamos a crear pues la primera parte. Entonces la primera parte, pues aquí en este momento vamos a mezclar HTML con PHP. No es lo correcto, pero en este momento lo vamos a hacer porque estamos haciendo algo muy básico. Vamos a crearle un título, dependiendo de la tabla como la que estamos tratando, que se llama categorías. Vamos a agregarle también aquí un meta charset para que me permita pues agregar acentos y todo esto. Bien, vamos a hacer aquí, como vemos la vista, que es nuestro objetivo, pues hacer algo similar, pues tenemos un botón que nos permite agregar. Este botón pues lo vamos a hacer en este momento utilizando un ancla. Entonces esta ancla nos va a permitir abrir un formulario en el cual pues le vamos a poder ingresar los datos de la categoría. Vamos a crear o vamos a llamar entonces a un archivo HTML que le vamos a nombrar form nueva categoría. .html. Este es el archivo que voy a abrir. Y aquí pues le voy a indicar que esto lo que va a hacer es una nueva categoría. Vamos a agregar un par de veres para separarlo del resto del contenido. Aquí no nos vamos a preocupar por los estilos, simplemente pues vamos a hacer algo muy básico. Vamos refrescando aquí para ver cómo nos va quedando. Tengo un título, ¿verdad? Y un enlace aquí para nueva categoría. Vamos a ahora crear una tabla que nos muestra las categorías que hasta este momento están existentes. Entonces para eso vamos a hacer en este momento pues el encabezado de la tabla. Entonces creamos la etiqueta table. Como no tenemos ningún estilo ahorita ni ningún framework que nos ayude, pues vamos a establecer nosotros las características. Por ejemplo, le vamos a agregar border
Le vamos a dar un width, ¿verdad? Para que aparezca un determinado tamaño, por ejemplo, de un 80% de la pantalla y que esté alineada al centro. Vamos a crear una nueva fila y luego pues agregamos, como los encabezados son TH, pues lo vamos a usar usando TH. La idea pues es mostrar, como vemos en nuestro objetivo, pues una serie de opciones, el nombre, la categoría y el estado. Entonces lo vamos a hacer de la misma manera, opciones, nombre de la categoría y estado. Bueno, ya tenemos nuestro encabezado de la tabla. Entonces ahora tendríamos que usar PHP para poder recorrer la tabla como esté en este momento. Bueno, porque vamos viendo ahora como en este momento no tenemos nada. Vamos a recorrer esta tabla usando PHP. Entonces para hacer eso necesito en este momento abrir PHP usando la etiqueta de apertura. Vamos a cerrar aquí para que vean que en este segmento lo que voy a escribir aquí pues es código PHP y pues en esto está inserto dentro del código HTML. Bien, entonces para poder recorrer mi tabla categorías necesito abrir la conexión, pero como ya tengo un archivo de conexión, lo que voy a hacer es abrir este archivo aquí. Lo voy a hacer usando el comando require y el nombre de archivo conexión.php. Esto me va a permitir usar todas las propiedades pues, que vienen de este archivo, todas las variables, objetos y todo lo que ya tenga aquí. Entonces aquí ya puedo usar ese objeto conexión. Entonces ya una vez que tengo este require abierto, pues vamos a hacer una consulta. Una consulta a la tabla. Vamos a usar comando MySQL y query la variable de conexión, que es la misma que viene en el archivo de conexión, y entre comillas pues vamos a hacer el comando SQL que nos va a permitir, en este caso es un select, porque lo que vamos a hacer es una vista, una búsqueda, todos los campos, from la tabla categorías. Bueno, como necesito todos los registros, pues nuestra SQL pues simplemente es esto, cerramos acá. Ahora necesito hacer un ciclo que me recorra todas las filas de esa tabla y me lo vaya mostrando en la tabla que voy creando acá. Entonces para eso hacemos un ciclo while y guardamos en una variable, ya que vamos a nombrar fila, vamos a guardar, vamos a convertir esto pues en un arreglo. Y aquí dentro el parámetro que le agregamos es la variable que usamos para el query, la consulta. Vamos a abrir las llaves. Entonces esta línea lo que hace es que fila, cada vuelta del ciclo while pues va a ser como un array, un array asociativo que va a pues obtener la información de ese registro. Entonces pues aquí lo que voy a hacer es, como ya tengo la estructura de la tabla, pues imprimir con cada vuelta pues un tr. Luego vamos a imprimir los td. Y en este caso, pues como son las opciones, por lo momento lo voy a dejar vacío, el primer TD, que son las opciones, ¿verdad? Que va a permitir. Luego pues vamos a ingresarle valores. Luego el otro TD, lo que me va a mostrar es el nombre de la categoría. Eso pues es un campo que se llama, lo vamos a concatenar aquí con punto y fila entre corchetes. Vamos a agregar el nombre del campo, ¿verdad? En la tabla el campo se llama categoría. Concatenamos con el resto de la cadena que cierra el TD.
Y por último, pues vamos a hacer, bueno, más o menos esto mismo con el estado, que es un campo que se llama activo. Bueno, con esto vamos a, bueno, para terminar tendríamos que crear el cierre del TR de la fila, y al terminar este ciclo pues cerrar la tabla, pero eso ya lo puedo hacer en el HTML. Entonces aquí ya podría cerrar la etiqueta table. Bien, vamos a ejecutarlo así como está para ver cómo nos va quedando. Como pueden ver ahí, pues hay un error en la línea 2 en el nombre de la base de datos. Verifiquemos, la base de datos pues se llama db-negocio. O sea, hay un error en el archivo de conexión, ¿no? db-negocio. Bueno, ahora sí podemos ver en que se generó la vista pues con la información que está almacenada precisamente pues en mi tabla. Bueno, vamos a hacer este primer video aquí que hicimos nada más la apariencia. Ahora vamos a luego agregarle las funcionalidades para poder enviar a un formulario, ya sea para agregar o para modificar o eliminar los datos. Pero antes de terminar este video, pues vamos a cambiar. Por ejemplo, aquí la fila activo no es muy intuitivo saber qué significa este uno, entonces lo vamos a cambiar por la palabra activo o inactivo. Para eso, pues lo que podemos hacer es una decisión, ¿verdad? Si este valor es igual a 1, entonces podríamos guardar en una variable llamada texto, por ejemplo, en la palabra activo. Y si no, hacemos el else, pues que guarde la palabra inactivo. Bien, entonces en vez de imprimir aquí el campo, pues vamos a imprimir esa variable texto. Entonces vamos a guardar, refrescamos el navegador y aquí podemos ver ahora ya más descriptivo pues esto. Bueno, vamos a dejar este video por aquí para luego continuar con agregarle las funcionalidades tanto para crear como para editar o eliminar los registros.